Pasé 3 meses ocultándole a mi socia todo sobre Kael, y ahora ella está aquí en el pasillo abrazándome, diciéndome que está preocupada por mí, sin saber que él salió de mi departamento hace 10 minutos. Soy Tisabeu, 32 años, sociedad de 6 años con Livia, la mujer que sostuvo mi carrera con sus propias manos cuando mi ex marido quemó mi nombre en un tribunal. Kael es el vigilante nocturno del edificio donde vivo, y tiene un pasado que se cruza con la misma tragedia que todavía nos persigue a mí y a Livia, pero eso yo aún no lo sabía cuando empecé a dejarlo entrar. Todo empezó con un café, una madrugada, una lluvia, una puerta abierta. Como si eso fuera algo pequeño. No lo era. 3 meses de madrugadas. 3 meses subiendo por la escalera de servicio para no aparecer con él en el elevador. 3 meses apagando la pantalla del celular cuando Livia llamaba porque sabía que mi voz lo iba a delatar todo. Y ahora ella está aquí, pasándome la mano por el brazo, con esa mirada de amistad real que duele más que cualquier acusación. La mano izquierda me hormigueó de la muñeca hasta la punta de los dedos, cuando ella abrió la boca. «Isabel, ¿sabes algo de Kael Draven?» La garganta se me cerró. El aire no pasó. No fue emoción. Fue el cuerpo trabándose antes de que yo pudiera volver a mentir. Había una junta de condominio programada para 7 días, después del primer café. Decidí ir temprano, llegar antes de las 8:30, salir antes de las 10, antes de que empezara su turno nocturno. Ese era el plan. Funcionó durante 48 horas dentro de mi cabeza. El elevador se abrió en la planta baja un jueves por la noche, y él estaba ahí, de uniforme, walkie-talkie en la mano, porque la cámara del estacionamiento subterráneo había fallado, y necesitaban a alguien presencialmente antes de que llegara el técnico. En el momento, lo único que registré fue que mi plan no valía nada. Me di la vuelta a revisar el celular con una velocidad que no tenía ninguna justificación funcional. La junta fue en el salón del segundo piso. 35 minutos discutiendo la reja de las macetas de la azotea y el costo del seguro del edificio. Él se quedó parado cerca de la puerta, porque el guardia del turno de día había salido antes. Protocolo. Nada más que eso. En algún momento, la administradora pidió que alguien moviera la mesa del fondo. Kael se ofreció, y yo estaba exactamente en el camino. El espacio entre mi silla y la pared era demasiado angosto para que él pasara sin que yo me levantara o me inclinara hacia adelante. No pasó de largo. Esperó, 1 segundo entero, parado, mirándome con esa pausa de quien deliberadamente decidió no atropellar. Después dijo, con permiso, con una voz baja que no era para nadie más que para mí. 3 sílabas. Solo que había algo en la manera en que esperó antes de hablar. Una decisión pequeña, específica, que se quedó pegada en algún lugar detrás del esternón el resto de la noche. Nadie en la sala lo notó. No era para que lo notaran. Terminé la junta mirando exclusivamente el acta que la administradora circuló. En los días siguientes, llené la agenda con compromisos que garantizaran que llegaría lo suficientemente tarde para nunca coincidir con el horario del cambio de turno. Una semana entera de maniobras logísticas alrededor de un hombre que había dicho 3 palabras. Construí una muralla de obligaciones profesionales contra algo que ni siquiera sabía cómo nombrar todavía. Debí haber seguido construyéndola. El elevador se atascó un miércoles de noviembre. Mantenimiento de emergencia, aviso pegado en la puerta del vestíbulo que no vi porque entré apurada. Ya pasaban de las 11, con 2 carpetas bajo el brazo y la cabeza todavía en la llamada que había terminado 30 segundos antes. Fui a la planta baja. Vi el aviso. Miré la escalera.
Kael salió de la cabina al mismo tiempo. Va a tardar otros 40 minutos. Puedo acompañarla por la escalera si quiere. Hay un foco quemado en el tercer piso. Quise decir que me quedaba esperando en la planta baja. Lo que salió fue: está bien, puede acompañarme. Subimos los 6 tramos en silencio. Él detrás, linterna encendida. En el cuarto piso, dijo en tono neutro que la empresa de mantenimiento era la misma que había roto el contrato con el condominio anterior donde trabajaba. Dato suelto. Conversación de pasillo. Le pregunté cuál condominio. Dijo el nombre. Me detuve a la mitad del escalón. Era la misma dirección del despacho que Livia y yo cerramos a las carreras 2 años atrás, después del proceso. El mismo, exacto. Le pregunté si estaba ahí durante ese periodo. Dijo que sí, que estaba de guardia el día que entró la policía. El estómago se me revolvió. Después, sin planearlo, sin entender de dónde vino, me escuché decir: nunca se lo conté a nadie, pero vi las primeras señales 2 meses antes de que todo explotara. Y no hice nada, porque necesitaba que ese despacho siguiera funcionando un trimestre más. Necesitaba el dinero para salir del matrimonio con algo que fuera mío. No era lo que había ido a decir, ni siquiera era lo que yo solía pensar de manera ordenada. El celular vibró en la bolsa. Livia llamando. No contesté. No pausé para decidir. Simplemente no moví la mano. Seguí mirando hacia adelante, al siguiente escalón, como si la vibración fuera de otro universo. Kael estuvo callado 2 pisos enteros. Después dijo, con la misma voz plana de quien comenta sobre el mantenimiento del elevador: yo también sabía algo que no dije en su momento. No pregunté qué. Él no completó. Llegamos a mi piso, esperó que yo pasara la llave y entrara, y bajó. Si estás escuchando esto hasta ahora, tienes que seguir, porque lo que él sabía, eso que no completó en aquella escalera, es exactamente el motivo por el que Livia está en el pasillo preguntándome su nombre. Y yo todavía no sé si ella ya sabe todo, o si me está dando la oportunidad de contarle antes de que lo descubra sola. Livia había ido al notario a resolver un poder notarial. 2 días antes me lo había dicho, agenda abierta en la pantalla. El miércoles en la mañana estoy fuera hasta el mediodía. Yo lo escuché y no pensé nada más que: qué bueno, puedo trabajar sin interrupciones. Kael subió a entregar un documento del condominio. Un acta de asamblea que la administradora había mandado a los vecinos en mano porque la impresora del vestíbulo había corrido 20 copias de más. Yo estaba todavía en pijama. Taza de café en la mano. Pelo recogido con una liga de papelería. Abrí la puerta esperando al repartidor del delivery. Los 2 nos quedamos parados en el umbral por un segundo que no cabía en la situación. Perdona la hora. Él extendió el sobre sin entrar. No, está bien, ¿quieres? Me detuve a la mitad de la frase. Miré la taza en mi mano. ¡Hay café! Él no debía haber entrado. Yo no debía haber abierto espacio en la puerta. Nos quedamos en la pequeña área de la cocina. Él de espaldas a la ventana, yo recargada en el fregadero, los 2 mirando la taza como si el café fuera el tema. ¿Dormiste?, me preguntó. No como pregunta educada, como quien ya sabía la respuesta. No mucho. Vi la luz de tu departamento a las 3 de la mañana. No respondí. Agarré la taza y tomé un sorbo que no necesitaba. ¿Siempre trabajas así o solo cuando algo está mal? Puse la taza en el fregadero con más fuerza de la que pretendía. ¿Me observas seguido? Él miró a un lado, abrió la boca, la cerró. Después, no a propósito. El silencio que vino después no era incómodo. Era el tipo que duele porque es honesto. Agarró el celular sin mirar la pantalla, gesto sin ningún propósito. Luego lo dejó de nuevo en la barra. El día que entró la policía a ese despacho.
Hizo una pausa. Respiró hondo. Yo lo sabía desde la semana anterior. Alguien me avisó. Y no te lo dice porque se detuvo. ¿Por qué? Porque quien me avisó fue tu socia. Estaba llenando la tetera por segunda vez, cuando me di cuenta de que ya estaba llena. El agua se desbordó por el fregadero, y yo me quedé parada mirando el flujo escurrirse por el desagüe, como si eso fuera información nueva. Cerré la llave. La abrí otra vez. La cerré. En el celular había un mensaje de Livia de 40 minutos atrás. Reunión con Enrique confirmada a las 10. Mándame la presentación antes de las 9. Yo había abierto el mensaje. Lo había cerrado. Lo había abierto de nuevo. Había escrito ya y borrado. Había escrito en un momento y borrado. Había puesto el celular debajo del teclado de la laptop, como si esconder el objeto resolviera el problema del objeto. La presentación estaba abierta en la pantalla. 8 diapositivas listas, 2 en blanco. Eran las 8:42. Agarré la pluma que estaba en la mesa para anotar algo y escribí el inicio de una palabra que no era la que pretendía escribir. Miré la hoja, tachado. Dejé la pluma en el lugar equivocado, la agarré de nuevo, la puse en el lugar equivocado otra vez. Abrí el correo para mandar la presentación. Lo cerré sin adjuntar nada. Lo abrí de nuevo. Adjunté. Miré el campo del destinatario por un tiempo que no tenía justificación. Lo cerré de nuevo. La tetera empezó a silbar. Había olvidado que había prendido el fuego debajo de ella antes de llenarla por segunda vez. La apagué. Me quedé parada en medio de la cocina sin saber por qué había ido hasta ahí. Volví a la laptop. Eran las 8:51. Mandé la presentación sin leer las 2 diapositivas que necesitaban revisión. Lo que Kyle había dicho no se iba. No como pensamiento organizado, sino como ruido de fondo que distorsionaba todo lo demás. Intentaba formatear un párrafo y aparecía su voz, plana, diciendo el nombre de Livia dentro de una frase que no combinaba con ninguna versión de Livia que yo conocía. Intentaba recordar el número de cuenta que necesitaba pagar, y venía la imagen de la escalera de servicio, el foco quemado en el tercer piso, su sombra esperando que yo pasara la llave. Borré un párrafo entero del informe que no tenía nada que ver con nada de eso. 3 meses de madrugadas, y lo que se rompió no fue lo que yo pensé que se rompería primero. La puerta del despacho se abrió a las 10:12. Escuché los pasos de Livia en el pasillo antes de que ella apareciera, ese ritmo específico de quien camina rápido pero no con prisa. Los tacones golpeando el piso de madera en el ritmo exacto que había aprendido a reconocer en 6 años de sociedad. Entró sosteniendo 2 cafés de la panadería de la esquina. El mío tenía canela encima, sin azúcar, de la manera en que lo tomé una sola vez frente a ella, una mañana de audiencia, hace 2 años, porque era la única manera de aguantar la adrenalina sin temblar. Yo nunca lo pedí de nuevo. Ella nunca lo olvidó. Lo dejó en mi escritorio sin comentar nada. No era un gesto de quien quiere atención. Era el gesto de quien sabe que estás mal y decidió no preguntar, porque sabe que no vas a responder de verdad. Giré la silla 1 centímetro hacia la izquierda. No era movimiento de nada. Fue el cuerpo encontrando un ángulo donde la taza de café no estuviera en mi campo de visión directo. Ella abrió su laptop, habló sobre Enrique, sobre el contrato que estaba atascado en la aprobación del área jurídica. Normal. Su voz era completamente normal. Yo respondí en monosílabos que tenían suficiente sentido. En algún momento me pasó la mano por el hombro de paso, yendo hacia la impresora. Ese contacto de 2 segundos que no era abrazo ni cariño calculado. Era solo presencia, solo ella marcando que estaba en el mismo espacio que yo, como lo hacía desde siempre.
Agarré la taza de café con las dos manos, no porque tuviera frío, sino porque necesitaba que las manos estuvieran ocupadas en algo concreto y visible, que no fuera la cara de Livia, mientras ella volvía a su escritorio sin mirarme, sin saber lo que yo sabía sobre ella, sin saber que me había quedado despierta toda la noche con su nombre, dentro de una frase que todavía no tenía estructura suficiente para pensarse de frente. Tomé un sorbo, puse la taza de vuelta, miré la pantalla, no dije nada. Eran las 2:38 de la tarde cuando Livia abrió el contrato nuevo de seguridad patrimonial en la pantalla y empezó a hablar sobre cámaras. Un cliente corporativo quería saber sobre la cobertura de puntos ciegos en las escaleras de servicio. Tema completamente banal, nada que yo no hubiera escuchado decenas de veces en juntas de condominio. Yo estaba escribiendo, con la mitad de la atención en el informe abierto al lado. El problema siempre es el tramo inferior de la escalera, dije, sin mirarla. Una cámara posicionada en la parte de arriba cubre la bajada, no la llegada. Punto ciego de casi 1,5 metros en la base. Livia dejó de escribir. No fue un movimiento brusco. Fue esa pausa específica de quien acaba de escuchar algo fuera de lugar y está esperando que aparezca el contexto antes de preguntar. Ese detalle técnico, ¿de dónde lo sacaste? El estómago se me fue. No fue gradual, fue caída libre. Un segundo entero de caída antes de poder respirar de nuevo. Del administrador del edificio. Solté las palabras en el ritmo correcto, en el tono correcto. Llamé la semana pasada por el ruido de la vecina del 7. Él se puso a explicarme la distribución de las cámaras mientras esperaba que le abriera el correo de protocolo en el sistema. Ya sabes cómo son. Hablan 20 minutos de infraestructura para no decir nada útil. Ella soltó una risita corta, verdadera. Volvió al contrato. El Marcelo, sí, ese señor tiene catalogados los tubos del sótano de memoria. Funcionó. La conversación siguió. El informe fue guardado. A las 4 fui al baño, cerré la puerta por dentro, puse las manos en el lavabo frío y me quedé mirando el desagüe por un tiempo que no tenía ninguna justificación. Kael me había hablado de ese punto ciego un martes de diciembre, mientras yo subía por la escalera de servicio. Yo había preguntado dónde estaban las cámaras. Él me lo había explicado con la misma voz neutra de quien lee un manual técnico. Yo había guardado la información y no me había dado cuenta de que la estaba guardando. 5 meses de madrugadas entrando por el camino correcto, por el ángulo correcto, y el conocimiento había filtrado hacia mí sin que yo lo notara. El hilo estaba suelto en el mundo ahora, verificable, rastreable, pegado al nombre de un administrador que Livia conocía personalmente y podía llamar en cualquier momento. Eran las 11:47 cuando el celular vibró con un mensaje de un número sin nombre guardado. El foco del quinto volvió a quemarse. No era de ningún foco. Era la manera que habíamos desarrollado sin ponernos de acuerdo, sin nombrarlo, sin convertirlo en algo. Él avisaba cuando tenía libre 1 hora antes del cambio de turno, y yo bajaba o no bajaba, y ninguno de los dos preguntaba por qué cuando la respuesta era no. Debí haberme quedado en el piso. Agarré el abrigo, bajé por la escalera de servicio. Lo que yo necesitaba de Kael no era lo que yo podía fingir que necesitaba. No era compañía, no era deseo. Era esa cosa específica de estar en un cuarto con alguien que sabe todo y no está usando ninguna parte de eso para cobrarte nada. Con él no necesitaba ser Isabeau Werner. No necesitaba calibrar lo que decía basándome en lo que eso significaría después. Él había escuchado la peor cosa que yo jamás había confesado en voz alta, a la mitad de una escalera, sin previo aviso, y no había hecho nada con eso. No lo había convertido en moneda. No lo había guardado para usar. Era eso, solo eso, y era suficiente para que yo bajara cada vez que él avisaba.
Llegamos al fondo del pasillo de la planta baja, el área mal iluminada junto al cuarto de equipos, cuando llegó el sonido del elevador. El panel se encendió en el número 1, planta baja. Me congelé. Mi cerebro procesó en orden invertido. Cuerpo primero, pensamiento después. El hombro derecho retrocedió 1 centímetro. La mano se cerró. La respiración se detuvo antes de que yo decidiera dejar de respirar. La puerta del elevador se abrió y yo ya sabía, por la velocidad del sonido, por el ritmo, que era demasiado lenta para ser alguien con prisa. Doña Teresa, departamento 15, 73 años, insomnio crónico. Iba a buscar la leche que olvidaba en el buzón cuando el sueño no llegaba. Y conocía a Livia por nombre, apellido y cumpleaños, porque Livia había pasado 2 horas una tarde de marzo ayudándola a entender un poder notarial que nadie se había tomado la molestia de explicarle bien. 3 segundos, 2, la silueta apareció al borde de la puerta. La mano se me hundió en la bolsa. Movimiento limpio, sin dudar, como quien busca las llaves con naturalidad. Dedos cerrándose alrededor del celular que ya estaba en el fondo. Todo ligeramente separado del cuerpo, creando ángulo. Cabeza inclinada hacia abajo, como quien lee la pantalla. La cara fuera de su campo de visión directo. Buenas noches, doña Teresa. La voz de Kael salió plana e inmediata, cubriendo el silencio antes de que ella necesitara procesar más que su figura. El intercomunicador volvió a funcionar. Lo revisaron esta tarde. ¡Ah, qué bueno! Ella acomodó la bata, miró hacia adelante. Buenas noches. Salió por el pasillo lateral. 23 segundos. Los conté después, reconstruyendo. 23 segundos desde el sonido del elevador hasta que ella dobló la esquina. El estómago solo volvió a su lugar cuando escuché la puerta del buzón abrirse al fondo. Lo miré. Él no me miró. Estaba de espaldas, revisando el panel del pasillo con esa postura exacta de quien solo está haciendo su trabajo. Me fui sin decir nada. Subí por la escalera de servicio con las manos frías y la certeza bajando por la mitad del pecho de que esto ya no era algo que yo pudiera controlar. No era pensamiento. Era físico, como saber que un piso va a ceder antes de sentirlo ceder. No iba a poder mantenerlo por mucho más tiempo. Livia esperó a que terminara la junta de condominio para preguntar. No era pregunta de junta. Era demasiado tarde para ser coincidencia. Isabeau, cuando hablaste con el Marcelo sobre las cámaras de la escalera. Ella no levantó los ojos de la pantalla. Tono de quien está verificando un dato, no investigando. ¿Te mandó el reporte por escrito o fue solo en la llamada? El estómago se volcó antes de que llegara el pensamiento. En la llamada. Mi voz subió medio tono sin que yo quisiera. Lo sentí antes de escucharlo. Ah, ella tecleó algo. Es que Enrique necesita documentación formal para incluirla en el contrato. ¿Puedo llamarle al Marcelo directamente y pedírsela? La pausa que vino después duró demasiado tiempo. Yo lo sabía. Ella probablemente sabía que yo lo sabía. Puedo hacerlo yo misma. La mano se me fue al celular sin ningún motivo. Lo agarré, lo puse en la mesa. Lo agarré de nuevo. No hace falta, es rápido. La sonrisa era correcta. El timing era incorrecto. Llegó 1 segundo después de lo que debía. ¿Estás bien? Estoy bien. Sonreí. También fuera de tiempo. Ella volvió a la pantalla. Yo me quedé mirando la taza vacía en mi escritorio, como si hubiera algo dentro. El Marcelo iba a contestar. Livia iba a preguntar sobre la llamada. El Marcelo no iba a tener ningún recuerdo de haber hablado conmigo sobre cámaras de escalera. Eran las 4:43. Salí antes de las 5, alegando junta externa. Bajé por el pasillo lateral con el celular en la mano.
ya abriendo el contacto de Kael, ya escribiendo antes de llegar a la esquina. Livia va a llamar al Marcelo del Conde para confirmar una plática que no pasó. El nombre vino de ti. Necesito saber qué hacer. Envié. Me quedé parada en la banqueta esperando los 2 palomitas azules. El celular vibró. Pero no era mensaje nuevo. Era notificación del grupo. El grupo de clientes de la empresa. El mismo grupo donde estaba Livia. El estómago se detuvo. Miré la pantalla. Leí el preview de la notificación una vez. Lo leí de nuevo. Había enviado al grupo equivocado. Livia va a llamar al Marcelo del Conde para confirmar una plática que no pasó. 8 personas. Livia, Enrique, 2 clientes corporativos, más 4 contactos de la empresa. La mano se me trabó. Dedo en el botón de borrar. Pero en el WhatsApp de grupo, el mensaje ya había sido leído. La palomita azul doble estaba ahí, inmóvil, definitiva. 32 segundos. El tiempo que tardé en procesar lo que había pasado antes de que el celular volviera a vibrar. Era Livia. No mensaje, llamada. Me quedé mirando su nombre parpadeando en la pantalla, con la misma sensación de cuando el piso cede. Ese medio segundo antes de la caída, donde el cuerpo ya sabe, pero la mente todavía está tratando de negociar. La llamada paró. Volvió. Eran las 5:08. La evidencia existía en el servidor de WhatsApp, en los celulares de 8 personas, y no había nada en el mundo que yo pudiera hacer para recuperarla. Contesté a la tercera llamada. No dije nada. Ella tampoco. En silencio duró 4 segundos. Los conté. Después, Livia dijo, ven al despacho. Solo eso. Colgó. Fui. No porque quise, sino porque ya no había ninguna otra dirección posible. Ella estaba de pie cuando entré. No sentada, no con la laptop abierta, no con el café en la mano. De pie, brazos cruzados, mirando hacia la ventana. Esperó a que yo cerrara la puerta. ¿Cuánto tiempo? No fue pregunta, fue medición. 3 meses. Ella asintió despacio, como quien está confirmando un número que ya calculó. Y él sabe quién soy yo. Sabe. ¿Y qué sabe del despacho? Me detuve. Respiré. Que tú le avisaste a alguien antes de que entrara la policía. Ella no parpadeó. No cambió la postura. Se quedó mirándome con ese semblante cerrado que había aprendido a leer en 6 años de sociedad y que ahora yo no podía descifrar. Avisé para protegerte. La voz le salió baja, sin acusación, casi sin timbre. Nunca lo supiste porque yo no quise que lo supieras. Pagué el precio de eso sola durante 2 años. El piso existía. Yo estaba pisándolo. Eran las 2 únicas certezas disponibles. Livia. No. Una sílaba. Simple. Definitiva como una puerta cerrándose. Fue hasta el escritorio. Agarró el contrato de sociedad que estaba en la carpeta beige junto a la laptop y lo dejó encima de mi bolsa. No lo aventó, no lo rompió. Lo dejó con las 2 manos, con cuidado, como si el objeto todavía mereciera respeto, aunque la relación ya no lo mereciera más. Quiero la llave del despacho antes del viernes. Abrí la boca, la cerré, salí. En el pasillo me detuve. Puse la mano en la pared. Sentí el yeso frío bajo la palma.